Siempre me pregunté qué se sentiría ser amado sinceramente por una mujer. Pues a mis 18 años había sufrido decepción tras decepción en un sinfín de veces sin que pudiera evitarlo. Desafortunadamente no era físicamente tan agraciado. Eso causó una gran devastación hacia mi autoestima, que por ende me trajo consecuencias gravísimas. Algunas relaciones que llegué a tener de poco tiempo con unas chicas resultaron ser demasiado intensas para mí, porque me comporté en todo momento como un hombre tóxico para que ninguna de ellas me dejara. Y al final pasó lo que tenía que pasar. Ellas me cortaban sin querer saber nada de mí. Conforme pasaba el tiempo, desarrollé una dependencia emocional severa con las personas cercanas a mí. Entre ellas estaban mi padre y sobre todo mi hermana llamada Naomi. Ella era tan hermosa, tenía la piel blanca como mi abuela materna y cuando cumplió los 14 años, se puso mucho más bella como ninguna mujer. No voy a negarles que en esos momentos comencé a sentir algo de deseo por ella, pero créanme que luché con todo mi interior para que eso no sucediera, porque al final de cuentas era un oscuro sentimiento el que estaba sintiendo por ella. Así que decidí irme a trabajar con uno de mis tíos hasta Pachuca. Soy originario de la ciudad de Toluca, cerca del famoso lugar que es visitado en tiempos de carnaval, Chalmita. Comencé a trabajar desde que tenía 16 años, pues nunca tuve buenas notas en la escuela y la verdad nunca me gustó ir. Prefería quedarme en casa viendo videos o jugando en la computadora, pero claro, mi madre era quien me obligaba a asistir. Pero ella ya no está conmigo. Mamá murió cuando tenía 12 años y desde aquel momento mi padre se sintió devastado, cayendo por un par de años en una profunda depresión. Meses después, al parecer él ya estaba recuperado, aunque en su semblante se notaba que aún seguía echando de menos a mi madre. Con el tiempo miré que comenzamos a recuperarnos de la pérdida. Yo seguí en la escuela hasta terminar la secundaria. Después intenté cursar la escuela preparatoria, pero siendo honesto, no logré aprobar las materias. Era demasiado estresante para mí y decidí dejar de estudiar para ponerme a trabajar. Las primeras veces serví como ayudante en una tortillería, me pagaban lo mínimo, pero al menos podía solventar mis propios gastos. Tiempo después, me ofrecieron un trabajo en la Ciudad de México, en un negocio de tacos, flautas y hamburguesas. Para entonces ya tenía 17 años. En ese trabajo conocí a algunas chicas mayores que yo. Ellas tenían entre 20 y 25 años. Inicié de forma inexperta algunas relaciones con esas mujeres, pero no supe por qué nunca funcionaron. Con una de ellas, de nombre Karen, me junté a los 2 meses de conocerla, yéndome a vivir con ella a casa de sus padres. Karen vivía en el municipio de Coacalco. Ahí me mudé con ella e iba y venía desde la ciudad para trabajar. Los dos trabajábamos en el mismo negocio, aunque la chica era mesera en el local de los tacos, mientras que yo me encargaba de preparar las hamburguesas. Así pasaron los meses, salíamos justo a la 1 de la mañana y a esa hora nos íbamos a casa en un taxi. Al llegar nos acostábamos y en ocasiones había intimidad o de plano quedábamos profundamente dormidos hasta la mañana siguiente. De repente, comencé a sentir un sentimiento de posesión con ella, ya que veía que otros chavos le hablaban o querían coquetearle. Desde ese momento me volví muy celoso y desarrollé una dependencia emocional que fue traspasándose en otras relaciones posteriores que tuve. Es que en realidad yo me sentía dueño de ellas y eso les hacía alejarse de mí sin decirme nada. Un día recibí un mensaje de mi hermana Naomi.
Decía que tenía la sospecha de que mi padre estaba saliendo con una mujer, porque desde hace unos meses se notaba cambiado y comenzó a salir por las noches e inclusive no llegaba a dormir. Un poco preocupado regresé a la casa de papá de visita. Había tenido un pequeño descanso de 3 días y tenía ganas de despejar la mente. Llegué como a las 5 de la tarde, un jueves para ser exacto, y cuando me iba acercando, llamé a mi hermana para avisarle que estaba a punto de llegar a nuestra comunidad, pero ella no respondió mis mensajes. Al llamarle por teléfono, sonaba fuera de servicio, donde igual pasaba lo mismo con el número de mi padre. Cuando llegué, parecía estar la casa sola, así que sentí un profundo silencio que envolvió en cuestión de segundos toda la atmósfera, mientras miraba esos cimientos que me vieron crecer desde niño. Por supuesto que lo que más me causó nostalgia fue el recuerdo de mamá arreglando sus plantas que ahora yacían algo olvidadas. Al entrar, esperé por unos minutos sentado en la sala. El recuerdo de mamá se hacía presente en cada uno de los viejos rincones, mientras que todo el espacio seguía exactamente igual. Decidí subir a mi habitación por unos momentos, pero al intentar abrir, la puerta estaba cerrada con llave. La verdad que eso me causó impresión, porque no pensé que creyeran que jamás iba a regresar. Regresé a la sala a recostarme un rato, y después de un buen tiempo en que me quedé dormido, escuché que abrieron la puerta. Al despertarme, miré que iba entrando mi padre en compañía de alguien más. No podía ver claramente porque estaba demasiado cansado y mis ojos aún se cerraban. Pero después de unos segundos, mi padre se acercó a decirme que se sorprendía con mi visita. Pero en ese momento me di cuenta que a su lado estaba una hermosa mujer. Traía un vestido floreado escotado, donde dejaba mostrar una silueta perfecta, gran busto y sobre todo, esos glúteos bien perfilados. Sentí una corriente eléctrica por todo mi cuerpo, a tal grado que empecé a elevar la temperatura de los pies a la cabeza. «Hijo, te presento, ella es Florencia», dijo mi padre tomándola de la mano. «Es mi nueva esposa», añadió al final. Me quedé helado de la impresión. Jamás pensé que mi padre pudiera volver a casarse después de la gran pérdida de mi madre. Les juro que era lo último que esperaba de él, y no es porque no estuviera de acuerdo, sino porque al escuchar esa noticia, sentí una especie de coraje, o más bien, se trataba de una fuerte envidia por tener a una mujer así. Ella tenía el rostro más hermoso que jamás había visto en ninguna mujer. Unos ojos grandes medio verdes y pestañas alargadas que le daban un toque final a su hermosura. Ella no decía ni una sola palabra. Permaneció en silencio al lado de mi padre, pero después se marchó a la cocina. «Oye, papá, ¿en dónde la conociste?», le dije a mi padre asombrado. «Vas a pensar que estoy loco. Tu hermana también me lo dijo, pero fue en una página de citas en internet. Nos conocimos después en persona y comenzamos a salir por unos meses y mira, ella aceptó que viviéramos juntos». «No puedo creerlo». «Yo tampoco, hijo, créeme», él me respondió al final. Papá siguió contándome de Florencia y entre más hablaba de ella, yo estaba maravillado mirándola a lo lejos. Después de unas horas, llegó mi hermana Naomi. Ella igual se había puesto mucho más linda, pero en todo este tiempo que estuve lejos de ella, luché contra mi interior por sacarme ese pensamiento oscuro hacia ella. Al día siguiente era viernes. Tenía que regresar el sábado a mi trabajo, pero pedí permiso para quedarme con mi padre durante todo el fin de semana. Mi jefe no aceptó.
Entonces, no me quedó remedio que decirle que me descontara los días. Al final de cuentas, tenía suficiente dinero ahorrado para no preocuparme. Me quedé durante más días, pero en ese tiempo mi padre estaba en todo momento en la casa. Le pregunté acerca de su trabajo, pero él dijo que no iba a ir porque yo estaba de visita y quería aprovechar para pasarla conmigo. Comencé a sentir algo de incomodidad, porque la presencia de Florencia me ponía demasiado nervioso. Es que cuando me veía, se me subía el calor, acompañado por una erección. Ya sé que tenía un fuerte problema emocional, pero no podía evitarlo. La esposa de mi padre me atrajo desde el primer momento que la miré. Durante la noche, después de cenar, tenía una ansiedad tan profunda que me disculpé con papá para irme a recostar. Al llegar a mi cuarto entré de inmediato al baño para ducharme con agua fría, porque la sensación de calor que estaba sintiendo no lograba controlarla. Quizás pensarán que soy un pervertido, pero créanme que nunca me había pasado antes con ninguna mujer. Sin embargo, por alguna situación muy extraña, yo sentía algo más con la presencia de Florencia. No supe qué era en realidad, pero parecía como una energía o vibra que me hacía sentir corrientes eléctricas por todo el cuerpo, estando cerca de ella. Al día siguiente era sábado, así que papá propuso salir juntos a pasear a un lado. Yo acepté con gusto, pero Naomi dijo que no, porque ya tenía otro compromiso. De esa manera, nos fuimos solo los tres a desayunar fuera, en un local donde vendían barbacoa y consomé con tortillas hechas a mano. Florencia parecía ser una mujer muy callada, pues apenas decía una palabra y se limitaba a sentir con la cabeza. Papá era quien hacía la plática todo el tiempo, y después de haberle contado todo lo que había pasado, dijo estar orgulloso porque ya era un hombre maduro. Después de desayunar, le pregunté a mi madrastra si lo estaba pasando bien. Ella me miró fijamente a los ojos acercándose a mi oído, entonces susurró: «Por supuesto», volviendo al brazo de papá para caminar juntos. De repente comencé a sentir algunas cosas muy extrañas, como si la cabeza me diera muchas vueltas y estaba a punto de caer al suelo. Mi padre corrió para auxiliarme preguntando si me sentía bien. Yo le respondí que tal vez era el calor que se sentía insoportable, pero que ya estaba volviendo a la normalidad. Al estar sentado en una pequeña banqueta, miré que Florencia hizo una mueca de satisfacción. Luego se volteó para continuar caminando, tratando de parar a un taxi. Al parar el taxi, mi padre dijo que se iba adelante, entonces Florencia se subió conmigo en la parte de atrás. La verdad que sentí muchas ganas de salir, porque su presencia me incomodaba demasiado, a tal grado que comencé a sudar por mi frente. Cuando papá me miró, pensó que estaba sintiéndome mal, entonces el taxi se desvió, yendo al consultorio del médico de la familia. En el trayecto, Florencia se acercó hacia mí y puso su mano en una de mis piernas. Asustado, con el corazón acelerado, me arrimé para el otro lado, quedando justo pegado a la ventana. Miré cómo hacía gestos de molestia y claramente escuché que susurró unas palabras, pero no logré entender absolutamente nada. Cuando llegamos el médico no estaba, así que nos esperamos por media hora mientras papá cruzó del otro lado de la calle para comprar una botella de agua. En ese transcurso de tiempo me quedé junto a una jardinera, la cual tenía una planta de bugambilia anaranjada. Me daba un poco de sombra y el aire fresco me sentaba muy bien. De repente miré algo borroso hacia donde estaba Florencia, y ella se empezó a acercar hasta mí con pasos seductores, provocando que la respiración se me dificultara. Seguido de eso, al levantar la mirada, ella se encontraba a escasos centímetros de mí. Yo estaba suficientemente nervioso como para decir palabra alguna, pero de repente Florencia me dio un beso en la mejilla.
Supe desde ese momento que había sido hechizado por esa mujer, como las brujas lo hacían con sus víctimas en los diversos cuentos de hadas y sobre todo películas. Después de la revisión del médico nos fuimos a casa y cuando llegamos Naomi ya nos estaba esperando. Entonces papá pidió una orden de pizzas porque no habíamos comprado nada para la comida. Todo pasó normal aquella tarde, la comida, las pláticas con mi padre y hermana, mientras que Florencia solo sonreía. Llegando la noche nos retiramos a dormir, pero yo me quedé sentado en la sala usando mi móvil. Luego Naomi comenzó a hacerme la plática para que le contara cómo estuvo la situación con Karen. Le conté algunas cosas que pasaron en la relación, pero muy generales porque la verdad sentía demasiado sueño. En ese momento le dije que me disculpara, pero que necesitaba irme a descansar. Los efectos de algunos medicamentos se estaban manifestando. Entré a mi cuarto que estaba todo oscuro. La lámpara principal no encendía, así que me fui a recostar sin cambiarme de ropa. De repente escuché algo en mi habitación y al encender la lámpara del buró, ahí estaba Florencia en bata de dormir. Me quedó mirando acercándose a la cama y dejó caer su pijama quedando en ropa interior. «Oye, ¿qué te pasa? ¿Está todo bien?», le dije sudando por todo el cuerpo. Ella no dijo una sola palabra. Así que al ver su cuerpo frente a mis ojos, les juro que no me pude contener y la tomé en mis brazos. Pasó lo que tenía que pasar esa noche entre mi madrastra y yo, pero en esos momentos no me importó para nada mi padre. Pasamos varias horas de la noche y la madrugada. Fue el momento más intenso que había pasado en mi vida. Ni la misma Karen había provocado tanto mis deseos como lo hizo mi propia madrastra. Fue de esta manera que me di cuenta de que ya no iba a poder estar sin ella. Creo que me había embrujado para siempre. Al día siguiente mi papá me despertó. Estaba profundamente agotado, sin energías, me veía peor que el día anterior, pero aún así salí a desayunar. Cuando llegué a la mesa, Florencia era la que se encargaba de cocinar. Ella se notaba muy radiante, más hermosa que nunca. Papá preguntó cómo me estaba sintiendo, pero honestamente le dije que más o menos. Después de desayunar tomó sus cosas para salir. Dijo que tenía que trabajar por haber pedido permiso el día anterior. Naomi, por su parte, dijo que iría a estudiar todo el día a casa de una de sus amigas, por lo que Florencia y yo nos íbamos a quedar solos en la casa. Media hora después, ambos habían ido. Mi madrastra estaba en la cocina y me acerqué para ayudarle a lavar los platos. En ese instante nos quedamos mirando y yo le dije que había sido maravilloso haber pasado la noche juntos, pero algo me estaba pasando porque necesitaba estar con ella nuevamente. Al escuchar esas palabras, se echó a reír a carcajadas, así que le pregunté cuál era el chiste, pero solo contestó que ella también deseaba estar conmigo. Sin pensarlo corrimos hasta mi habitación. Eran las 11 de la mañana y al tener la casa sola para nosotros, estuvimos juntos hasta las 3 de la tarde. Al ver la hora nos metimos a bañar antes de que llegara mi padre. Naomi fue la primera en entrar, pero miró algo porque me quedó observando detenidamente cuando salía de mi cuarto, bañado y perfumado. Llegando el domingo en la noche, no deseaba regresar a la Ciudad de México, ya no iba a poder estar lejos de Florencia. Necesitaba hacer algo para quedarme, pero de ningún modo deseaba levantar alguna sospecha con Naomi y, por supuesto, mi padre. No me quedó de otra que hablar por teléfono con el jefe del negocio, informándole mi renuncia al trabajo. A la mañana siguiente, mi padre se sorprendió al verme sentado en la mesa, así que le sonreí diciéndole que me iba a quedar a vivir nuevamente en la casa. Algo desconcertado, preguntó por mi trabajo,
pero para no darle alguna explicación, solo le dije que me habían despedido sin justificación. Y bueno, aquí es donde empieza lo terrible de esta historia. Aunque créanme que por más que intento sentir algún remordimiento, no puedo hacerlo, y si tuviera oportunidad de cambiar la historia, créanme que no deseo cambiarle nada de lo que ha estado escrito. Estando en la casa, Florencia y yo iniciamos una relación a espaldas de mi padre. Aprovechábamos los momentos cuando él y mi hermana se ausentaban de la casa. Disfrutábamos los encuentros placenteros en la cama o salíamos a pasear en los lugares que no nos conocían. Pasaron los meses y yo seguía en la casa sin trabajo. De pronto el dinero que tenía ahorrado se me fue agotando poco a poco, a tal grado que terminé sin un peso. No sabía qué hacer. Regresar a la ciudad no podía porque eso implicaría estar lejos de Florencia. Pero por otro lado, mi padre no iba a querer mantenerme. Después de un par de días, al fin había conseguido un empleo, pero este me absorbía todo el día. Y cuando llegaba a casa, ya era muy tarde, todos estaban dormidos, inclusive mi madrastra. Al principio ella me esperaba como de costumbre, pero al pasar los días, ella no llegaba a mi habitación. Eso fue ocasionando una terrible ansiedad acompañada por un mal carácter que me hacía estallar de la nada. Papá notó ese cambio en mi persona. Se acercó conmigo un día que llegué antes de las 11 de la noche para preguntarme si había algún problema. La verdad que no pude mentirle y terminé diciéndole que estaba así por una mujer. Él comprendió perfectamente y en ese preciso momento me reafirmó todo el amor que sentía por su nueva esposa, diciendo que si ella lo dejaba o lo engañaba, sería capaz de todo con tal de hacerle pagar, porque no permitiría que alguien se burlara de sus sentimientos. Al escuchar sus palabras, comprendí cuánto amaba a Florencia, pero no tanto como yo. Pasaron unos meses y cada vez veía menos a esa mujer que me volvía loco. No habíamos estado juntos desde hace tiempo. Ponía demasiados pretextos para no entrar a mi habitación. No podía soportar más esta situación. Sin embargo, un sábado mi padre tuvo que ausentarse por cuestiones de salud de un familiar que se encontraba en Querétaro. Se fue ese mismo viernes para regresar hasta el lunes y me dijo que su esposa no lo acompañaría porque se venía sintiendo mal de la migraña. Pero tampoco se iba solo, porque mi hermana sí lo iba a acompañar. Cuando supimos que estaríamos solos en casa, hicimos varios planes para este fin de semana y la primera de ella era un paseo en Six Flags. Después de un maravilloso día en el parque de diversiones, nos fuimos a comer a un restaurante chino. Me había gastado el último dinero que me sobraba y la verdad no sabía qué haría después. Pero eso no me importó, con tal de disfrutar la compañía de Florencia. Por la tarde llegamos a casa. Sentía una gran satisfacción por tener la casa para nosotros solos, sin papá y sin mi hermana. Le dije a Florencia que la esperaba en mi habitación, pero luego ella dijo: «Mejor ven a la mía, vamos a bañarnos juntos». Yo acepté gustoso, es que tenía tanta ansiedad por estar con esa mujer que me volvía loco. Estábamos tan concentrados en el momento que se nos fue el tiempo olvidándonos de todo. Pero justo en ese instante algo nos interrumpió. Sentí que abrieron la puerta de la casa. No obstante, eso no podía ser posible, ya que no había nadie más. Le dije a Florencia que tal vez estaban tocando, pero que no se preocupara, al final se iban a retirar. Ella decidió salirse de la tina de baño, y justo en ese instante, la voz de mi padre nos sorprendió. Se acercó a Florencia para tomarla del cuello, la apretó tan fuerte que no logré separarla de ella.
Papá era completamente otro, no escuchaba mis súplicas para que dejara en paz a su esposa, y cuando entró mi hermana para ayudarme, ya era demasiado tarde. Mi padre había asesinado a Florencia. Mi madrastra cayó al suelo con los ojos abiertos. Yo corrí hasta donde estaba ella, pero era inútil, ya estaba muerta. Mi padre se quedó mirando frente al espejo del baño, luego dio un puñetazo cortándose la mano. «¿Qué hiciste, idiota? Ahora mi padre irá a la cárcel por tu culpa», dijo Naomi con el cuerpo temblando. Después de un par de horas, le dije a Naomi que llamara a la policía, que todo iba a estar bien. Mi padre se encerró en el cuarto de visita sin abrirla a nadie, y justo cuando llegaron los oficiales, él se apareció en la puerta de la habitación a punto de declararse culpable. De inmediato, yo me dirigí a los policías para extender mis manos diciéndoles: «Yo soy el culpable, pueden esposarme». Los oficiales me esposaron las manos. Uno de ellos preguntó por qué lo hice, pero no les contesté en esos momentos. Mi padre salió de la habitación para ver cómo me llevaban los oficiales. Seguido de eso, sacaron el cuerpo de Florencia. Pasaron los días y me tuvieron encerrado en una celda. Mi padre nunca fue a verme y tenía toda la razón de estar dolido. Sin embargo, quiero contarles que estando detrás de las rejas, entre la misma oscuridad, escuchaba la voz de Florencia. Por las noches no podía dormir porque sentía su cuerpo sobre el mío. Era una sensación tan real que inclusive podía tocarla y sentir su cuerpo tibio y a la vez caliente. Quizás me estaba volviendo loco, pero eso pasaba todas las noches justo a las 11. Al condenarme a 40 años de prisión, me trasladaron al penal de Almoya de Juárez. Ahí tenía que cumplir mi condena, y aunque estaba tranquilo, no puedo negar que aún después de su muerte, Florencia siguió estando conmigo en la intimidad. Así pasaron varios meses. Yo me sentía satisfecho. Creo que me agradaba estar en esa cárcel, porque de otro modo, quizás ella no estaría conmigo todas las noches. Sin embargo, una ocasión que era casi el 31 de octubre para ser exactos, sentí que el espíritu de Florencia llegó como de costumbre. Me rozó los labios y yo solo cerraba los ojos para verla a través de mi mente. No obstante, en ese preciso instante, sucedió una de las experiencias más escalofriantes que no he podido olvidar. Porque cuando decidí abrir los ojos y mirar en la oscuridad, sobre mi cuerpo estaba algo posando. Tenía una melena enmarañada y unas manos huesudas estaban sobre mi cuello. Pegué un grito de terror, ya que aquella presencia levantó la mirada para dejar mostrar su rostro petrificado y descarnado. 2 oficiales llegaron alumbrando con sus linternas. Yo estaba severamente asustado, que después de esa noche era lo mismo. Terminé en un hospital para la salud mental, pero aún estoy consciente de lo que ahora estoy escribiendo, porque sé que el espíritu de Florencia es real, y lo peor de todo fue que gracias a Naomi pude darme cuenta de que esa mujer se dedicaba a la brujería. Y fue así como logró hacer que yo me volviera loco por ella, traicionando a mi padre en contra de mi voluntad. Ahora trato de tranquilizarme para que los médicos me valoren y quizás algún día pueda salir de aquí recuperando mi libertad. Sin embargo, lo que sí estaba seguro es que iba a tener mucho cuidado para no caer nuevamente en un oscuro deseo. Hola de nuevo, queridos amigos, querida comunidad, ¿cómo están? Espero que hayan disfrutado mucho de este relato, y aprovechando como siempre este espacio, quiero mandar algunos saludos para algunos miembros de la comunidad. Les mando un afectuoso y especial saludo para Tania Flores, para Lindol Ramírez de Cuautitlán Izcalli, para Tania Cruz y su madre, Susana Marrinquel. De verdad, muchísimas gracias por todo su apoyo, espero que se encuentren bien, saludos y los quiero mucho.